Sigue adelante nuestro primer programa del ciclo 2026 y es momento de abrir la primera entrevista de esta jornada, la primera entrevista del año, que es en este caso con el subdirector de la Policía Nacional, porque nos acompaña Alfredo Clavijo para abordar una agenda amplia de temas, como suele ocurrir cuando se habla de la seguridad. Alfredo, bienvenido y muchas gracias por estar en nuestro primer y accidentado programa. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, no esperaba que me hicieran entrar por una ventana, pensé que ese tiempo había pasado para mí, pero me recordó a otras épocas, a otras jerarquías, donde a la madrugada tenía que entrar por la ventana en algún lugar. Te tocó entrar, es así, es como lo dice Alfredo. Alfredo entró al Café La Diaria por la ventana porque seguimos con la puerta trancada, hay 2 cerrajeros trabajando del lado de la calle. Menos mal que tenemos en el Café Bacacay ventanas a pie de calle y que se pueden abrir, aunque vos que sos experto en seguridad, capaz que me aconsejás no decir estas cosas de esta manera, pero en esta ocasión nos vino muy bien. Sí, en esta ocasión vino bien, pero bueno, mejor, igual necesitaron expertos. Sí, es así cierto. que no es que cualquier persona lo pudo abrir. Es cierto. Digo por esos mitos que a veces que cualquiera puede abrir una puerta. Efectivamente. A ver, haciendo radio en vivo, hay una serie de sonidos, porque están trabajando los cerrajeros afuera, que sería bueno evitarlos mientras estemos al aire. Capaz que en todo caso, si en algún momento se precisa, nos acomodamos a la situación y hacemos una pausa para que esos sonidos puedan, ese trabajo más ruidoso pueda hacerse durante algunos minutos, pero mientras tengamos la entrevista tratemos de mantenerlo a raya. A ver, Alfredo, centrándonos otra vez y aterrizando o empezando a aterrizar en la agenda de la seguridad de los últimos días. Por supuesto que hablaremos de las cifras de delitos que fueron tema la semana pasada, que motivaron discusiones políticas. Fue una semana aparte de comparecencia en el Parlamento del ministro del Interior, Carlos Negro, pero queremos empezar por otro asunto que es muy importante, aunque no esté en el primer lugar de las tensiones más grandes en materia de seguridad. ¿A qué me refiero? Desde el jueves 22 de enero, el Ministerio del Interior está desarrollando en Montevideo, a través de la jefatura de policía respectiva y en conjunto con otros organismos públicos, el denominado operativo calle, que consiste en que las personas en situación de calle, precisamente, abandonan los espacios públicos en los que se hayan afincado mediante lo que se define como campamentos, con el objetivo de preservar la convivencia, la libre circulación y el uso adecuado de esos espacios. Desde el Ministerio se explicó, para terminar de darle marco, que estas acciones cumplen con lo que establece la ley de faltas, la 19.120, así como el artículo 368 del Código Penal, que fue modificado por la ley 18.889, que es la ley de urgente consideración aprobada durante el gobierno pasado, de la que tanto se habló en aquel momento. Para empezar, con respecto a los operativos de calle, ¿cuál es el rol del Ministerio del Interior y cuáles son los otros organismos públicos que están trabajando con el Ministerio del Interior en ese operativo? Es un operativo importante, pero ahí tú decías algo como que era que sacarlos de la calle. Y nosotros somos parte de una cadena de servicios estatales que lo que busca es una solución. Esas personas están necesitadas de una solución sociohabitacional, de salud muchas veces, y el Parlamento en algún momento legisló sobre que ocupar el espacio público, pernoctando o armando algún tipo de carpa o campamento, no es legal, no está permitido, pero entiendo que a veces no hacemos un análisis de la norma. Como venimos de ley, digamos, somos personas de estudiar la ley, más allá de que no somos abogados, o muchos de nosotros no, pero hay que profundizar en el espíritu de la norma. El espíritu lo que buscaba era conectar servicios y de una manera impositiva, no sancionatoria, porque acá no hay una sanción, sino lo que hacemos es levantar a esas personas, llevarlas a un centro de atención del MIDES, ahí es lo que tú decías, donde va a recibir una asistencia de salud que está coordinada, que los está esperando, donde le van a dar acceso a útiles de higiene, a bañarse, a comer, a tener un trato de alguna manera digno por parte de un servicio del Estado, pero que nosotros, como tantos otros servicios, lo estamos conectando. De una manera impositiva, sí. No sancionatoria, no. Además de esto, le brinda un servicio que se acumula residuos en torno a estas personas, que algunas de ellas lo hacen porque tienen algún tipo de patología de salud mental, y a veces también la comunidad no contribuye, porque nosotros en lo que va del operativo ya
o de la operación van levantadas más de 10 toneladas de residuo, pero ese residuo no es menor, son residuos voluminosos, son sillones, somier, colchones, electrodomésticos, todo eso. Hay que entender que la comunidad sacó eso de sus casas y no coordinó debidamente con los servicios de limpieza de la Intendencia de Montevideo en este caso. Entonces creo que, como toda política de Estado interinstitucional, tiene una cadena de servicio. Nosotros cumplimos una, la Intendencia nos apoya con logística, el MIDES nos está esperando, porque lo que buscamos es que haya una solución para esas personas y una solución para la comunidad que está recibiendo las consecuencias de algo que como sociedad no estamos pudiendo, creo que, encontrarle una solución firme y que se pueda ver en el tiempo, sino que esto ha ido de menos a más en el aspecto de la cantidad de personas que hay en calle. Y yo, esto como ciudadano y como persona que también ha vivido mucho tiempo en el centro y acá en Ciudad Vieja, me parece que nos debemos una reflexión y que nos merecemos otra realidad, pero que la debemos de construir juntos. En alguna de las comunicaciones oficiales que se pueden leer, son públicas, accede toda la población, quien está interesado o interesada, por ejemplo, a través de la web del Ministerio del Interior, se habla de este operativo de calle como la continuidad del operativo Frío Polar. Yo supongo que ahí hay una referencia a lo que fue el Plan Invierno, que este año, recordemos, tuvo la novedad que se desarrolló en paralelo, este año no, el año pasado, en 2025, se desarrolló en paralelo con la declaración de una alerta pública de nivel rojo que se extendió del 23 de junio al 30 de septiembre, que permitió la evacuación de personas que se encontraran en espacios públicos en situación de vulnerabilidad debido en aquel momento a las bajas temperaturas, ¿no? Y esto se tomó como medida luego de una serie de muertes que hubo en las semanas previas, ¿no? Finales del otoño y comienzos del invierno del año pasado. ¿Cuánto pesó esa experiencia en este plan que ahora se desarrolla? Esa experiencia pesa porque tiene evidencia de lo que nos ocurrió y de lo que no nos debería de volver a pasar. Es decir, nos encontramos en una realidad donde hubo que declarar una emergencia con pocos datos en algún aspecto, y ahora todo eso ya hay una evidencia enorme de que había que ponerse a trabajar mucho tiempo antes. Es decir, no podemos esperar a que llegue el fresco para que se intensifique con un gran frío y esas personas sigan de esa manera. Como te decía anteriormente, la idea es que todo esto conecte con otros servicios y que se le pueda encontrar una solución a estas personas y por ende a la comunidad en general. Prevenir a veces es difícil, trabajar en prevención, la gente a veces no lo ve, no cree en eso, pero en este caso es una acción ejecutiva, operativa, que busca prevenir algo y que se está viendo, pero lo que necesitamos es que no llegar a ese momento donde tener que desplegar todo eso, porque es obvio que hay algo que no estamos pudiendo solucionar cuando lo debemos de solucionar o encontrarle un paliativo importante para disminuir el escenario al cual nos estamos encontrando, porque las personas están ahí, están visibles, la situación está ahí y tenemos que encontrar una solución ahora, que tenemos 2-3 meses hasta que llegue el frío, porque vuelvo a lo que te decía, como nación no nos merecemos lo que nos pueda estar pasando, pero mucho menos que dejar que uruguayos por diferentes situaciones tengan que llegar al final de su vida en la calle. El jueves pasado, cuando se cumplió una semana del inicio del operativo, se hizo una especie de balance, ¿no? de esos primeros 7 días. Se informó que se actuó en 122 puntos de intervención, identificándose un total de 223 personas, de las cuales 218 fueron trasladadas al centro de primera asistencia. Supongo que así esa es la referencia o esa es la mención que se hace al Centro de Referencia de Políticas Sociales del MIDES, ubicado en Casaballe, en Montevideo, ahí está, y que hubo 5 personas detenidas, interpreto que por no acatar justamente la orden de desplazarse. Ahí está. Esto último me da pie para plantearte una de las objeciones que yo encontré a nivel de la discusión pública que se ha generado con respecto a esta política, que proviene ni más ni menos que de Ni Todo Está Perdido, conocido también como NITEP, el colectivo de personas en situación de calle, que ante esto emitió una declaración que dice que lo que se está haciendo es barrer personas para que la ciudad no se vea a sí misma,
La calle no es una falta, dice en otro pasaje del comunicado, la falta es del Estado que llega con ómnibus y custodia después de haber llegado tarde con derechos. Y también se dijo, estoy resumiendo, trasladar sin consentimiento es castigo con uniforme y calificar estas acciones como asistencia es una mentira prolija. Vos algunas opiniones, me parece que en el sentido de explicar por qué se hace esto, ya diste, pero ¿qué respuesta concreta se le da a esta mirada que parte de las personas que habitan justamente en la calle? Hay diferencia entre dos palabras, entre explicar y justificar. Nosotros podemos explicar el accionar que estamos haciendo y la realidad, pero no podemos justificar una realidad para no hacer algo. Eso no está en nuestro ámbito de deberes. Nosotros tenemos un deber y es aplicar la norma. No siempre es lo que todos prefieren o lo que piensan que está bien, y la explicación también. Creo que ha habido una ausencia que lleva a que esté todas estas personas, pero hay que encontrar una solución. O sea, vos ahí en ese punto destacás, o por lo menos coincidís con una observación de las que yo leí hechas por NITEP. Yo coincido de que si tenemos esta realidad es porque hay cosas que no hemos hecho o no hemos hecho bien, y eso explica la realidad. Ahora, no puede ser eso una justificación para no hacer cumplir con la norma. Eso es bien claro, porque es un deber. Acá se habla a veces, según quién gobierna, de si se aplica o no se aplica la norma. Nosotros tenemos un deber de aplicarla. Eso es un deber. El que no lo hace comete un delito, que es una omisión. Así que no tenemos otra posibilidad. Tenemos que hacerlo. A veces pueden haber pocos recursos, no tanta cantidad de recursos puestos a esa accionar, pero hay que cumplir con la norma. Y también proteger a las personas. Acá en esto estamos protegiendo personas. Entiendo la explicación, pero no puede ser una justificación. Ahora, está claro que para que las personas no vuelvan a estar en situación de calle, otros dispositivos vinculados a las facultades, digamos, las competencias de los distintos organismos que actúan en conjunto con el Ministerio del Interior, tienen que funcionar. Entonces, me pregunto qué está pasando con la conducta posterior de las personas que en un momento se van a través de estos operativos del lugar en el que estaban habitando en la vía pública. Y cito otro pasaje de NITEP que creo que es pie antes de escuchar tu respuesta, porque en ese comunicado de la organización Ni Todo Está Perdido, dice en un momento, o se puede leer lo siguiente: nos piden que no volvamos, pero no nos dicen a dónde ir. No hay egreso sin casa, ni salida posible sin el factor tiempo y la construcción de vínculos. ¿Ustedes han observado en estos ya casi 15 días de operativo que hay gente volviendo al lugar en el que estaba originalmente? Nosotros, a nivel de datos, sobre esos 223 casos, los 218 que llegaron a la atención del MIDES, se da una repetición de 10 casos. Por ahora ese es el escenario, que no quiere decir que esas personas ya encontraron una solución. No puedo afirmar eso. Tal vez se puedan haber movilizado del lugar, pero en los lugares que lo estamos haciendo, que es Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Parque Rodó y ahora Villa Biarritz, es la evidencia que nosotros recogemos. También ahí creo que hay datos que nosotros no manejamos, pero sé que el MIDES, de manera muy comprometida y con una base de datos muy robusta, hace cruzamientos de si esas personas habían estado en una solución sociohabitacional o en un refugio, en algún tipo de atención del MIDES, y pueden darle un seguimiento. Creo que lo que nosotros estamos haciendo es acercando a esas personas a que puedan encontrar una solución, tanto sea del Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Salud Pública, porque esto está conectado a uso problemático de sustancias, de alcohol, patologías de salud mental. No es algo desconocido para nosotros. Creo que la sociedad tiene un desafío en eso. Lo marcan hasta las situaciones emocionales que se viven en general, el consumo de medicación que hay en salud pública, y está totalmente medido, que luego de los analgésicos y los inhibidores de protones de bomba, digamos, no sé, el omeprazol, vienen las benzodiazepinas. Entonces,
creo que hay que profundizar un poco más, hay que elevar, me parece, el tema, profundizar, que la academia siga ayudando con investigaciones y buscar las claves de los determinantes de esto. Porque acá lo que estamos haciendo, obviamente de nuestra parte, porque siempre ocurre, estamos accionando sobre una realidad que ya está, que es dura, que es difícil, pero que nosotros tenemos que hacer cumplir la norma. Es un deber que tenemos. Ahora, ¿dónde está el determinante de esto? A propósito de esa diversidad de causas que llevan a que las personas terminen viviendo en situación de calle, se me ocurre interesante mencionarte algo que publica Búsqueda, lo publicó el viernes pasado, afirmando, según lo que entendí, que ese mismo día hubo una reunión de evaluación de esto que se estaba haciendo en la Torre Ejecutiva, con la participación del presidente de la República, Yamandu Orsi. Por ahí me lo mencionaste y se me escapó, pero por las dudas lo pregunto. ¿Estuviste presente en ese encuentro? No. En ese encuentro no. Ajá. ¿Y te consta que algunos de esos ajustes, como para hacer más efectivo este mecanismo, surgieron como resultado de esa reunión? Sí, de alguna manera soy el enlace desde la emergencia hasta ahora, sigo siendo el enlace con el Ministerio de Desarrollo Social, principalmente con la Dirección de Protección y el programa Calles, que también está dentro del MIDES, con sus directores, y esto lo que trajo fue algunos ajustes, mejora de servicios, tenemos más tiempo, asistencia médica de calidad en el CPA, en el Centro de Primera Atención del MIDES, cosa que garantiza que las personas al momento de que llegan tengan, lo primero, una asistencia médica, está más tiempo, han habido algunas coordinaciones que lo que buscan es ajustar los servicios y conectarlos de manera más eficiente. Mejorar la coordinación en general. Sí. Dice Búsqueda también que ese día el presidente planteó la necesidad de que quizá en la órbita de presidencia haya una persona que centralice el trabajo en el vínculo con los distintos organismos públicos. Es decir, algo así como que se cree un rol que por lo menos por ahora no está funcionando. ¿Eso también salió de la reunión? No me consta esa información. Para seguir con este asunto, a ver, hay una cantidad de cosas para preguntar, ¿no? En un territorio de Montevideo, el del municipio CH, por iniciativa de ese municipio que gobierna, digamos, la oposición departamental, o sea, gobierna el Partido Nacional, se comenzó a desarrollar en noviembre del año pasado un plan piloto destinado justamente a aplicar, por lo menos así lo dice el municipio CH, la ley de faltas en los barrios comprendidos dentro de los límites de ese municipio. Y allí también se prevé que las personas que se instalen en los denominados campamentos en la vía pública dejen ese lugar y eventualmente que intervenga la policía si se niegan a hacerlo. ¿Dónde queda eso que hace un municipio ahora que hay a nivel de las políticas públicas nacionales una iniciativa que quizás se puede superponer? ¿Han coordinado acciones? ¿Han reevaluado esa situación con las autoridades del CH por estos días? La aplicación de la ley de falta es bien clara. Nosotros somos el que tenemos el deber de hacerlo. Después el apoyo es del gobierno departamental, sea desde el municipio, de los diferentes departamentos, servicios. Pero el accionar en torno a la aplicación de la ley de faltas es con la policía. Es la policía. No es que reciben el apoyo de la policía, es al contrario. Nosotros recibimos el apoyo de la asistencia logística que puede haber por parte del gobierno departamental, de parte de sus departamentos centralizados o los gobiernos de cercanía, que son los municipios. A veces, como todo, es según cómo se comunican las situaciones, pero la aplicación de la ley de faltas es bien claro. La competencia no es de un municipio, es de la Policía Nacional y en general del sistema de justicia. Está bien, pero lo que interpreto es que, respetando esa lógica institucional, el CH lleva adelante una política determinada que otros municipios no han llevado adelante. ¿En qué queda eso cuando ahora hay, a nivel nacional, un plan específico al respecto? ¿No ameritaría una nueva coordinación para no duplicar esfuerzos, por ejemplo? Estuve un buen tiempo trabajando en la Intendencia, en comisión, en los últimos años, y me animaría a no afirmar que los demás municipios no lo hagan, porque lo hacen en una cantidad de aspectos, principalmente todo lo que tiene que ver con la cartera de tierras y el marco de la policía territorial, no dejando que se ocupen terrenos. Tal vez la realidad del CH es la persona en calle, pero la realidad del DE es la ocupación de terrenos con nuevos asentamientos en los cuales esos municipios, esos alcaldes y alcaldesas se dedican todo el tiempo a tratar de evitar y buscarle
otro tipo de solución sociohabitacional. Me parece que a veces hay algunos municipios que tienen más posibilidades de poder estar comunicando, otros no tanto, pero siempre es una alerta que ellos nos dan y nosotros actuamos. El vínculo es lo mismo. En este momento ahora estamos dando un apoyo para un retiro de unos terrenos ocupados en el municipio de, por ejemplo. Eso es lo mismo en el marco de no cumplir una norma, que nosotros tenemos que actuar y que el municipio o la intendencia, el gobierno departamental, lo detecta y nos solicita el apoyo. Nosotros tenemos que ir a hacer cumplir la ley. Esto no se traslapa ni tampoco tiene ningún tipo de afectación positiva. Esto es parte de lo que la interinstitucionalidad debe hacer, está haciendo, y cuanto más involucramiento de parte, por ejemplo, que sé que el municipio CH ha puesto logística a disposición, creo que ha arrendado algunos tipos de camiones, servicios para que nos asistan en el aspecto de llevar todo el residuo, es bienvenido. Hay un involucramiento claro por parte de la alcaldesa y nuestro accionar recibiendo todo ese apoyo que es positivo. Pero creo que a veces no es que solamente el operativo Calles actúa con esta problemática, sino que en las periferias, por decirlo de alguna manera, la situación es de ocupación de terrenos y que tiene que ver con personas que no tienen una solución sociohabitacional. Ya que estamos hablando de municipios de Montevideo, de distintos barrios, volviendo al operativo Calle, que lo tiene como un eje central el Ministerio del Interior, se está desarrollando, si lo decimos mal, nos corregís, por ahora en los barrios del Cordón, Palermo, en el centro de la ciudad. Esto coincide con el territorio, parte del territorio del municipio B de Montevideo, seccionales policiales segunda, cuarta y quinta, atendiendo distintos reclamos presentados por la ciudadanía. Esto lo informó el Ministerio del Interior citando al jefe de policía de Montevideo, Pablo Lotito. ¿Se van a agregar nuevas zonas, nuevos barrios a futuro? Para nosotros es importante que no sea algo aislado. Entonces, sí, vamos a agregar nuevas zonas luego de que veamos que estas zonas comienzan a mejorar en el aspecto más crónico, más estable, porque si nosotros venimos un día pero después pasamos 10 días sin volver a ese lugar, lo que entendíamos que lo estábamos haciendo, porque no quiere decir que no se estaba aplicando la ley de falta, se estaba aplicando pero todos los días en un lugar diferente. Entonces, es como que hacemos mucho pero en diferentes lugares. Entonces, ¿y ahora se concentra? La idea es concentrarlo, más focalizado, es parte de la estrategia del Ministerio del Interior, focalizar los recursos para dos cosas. Uno, lograr que la realidad ahí cambie, pero también poder generar otra evidencia. ¿Qué cantidad de recursos necesitamos para cambiar la realidad en ese lugar? Eso es importante, porque una política de Estado necesita saber cuánto necesita para realmente disminuir la realidad, es decir, la problemática y mejorar la realidad en esos territorios. También para el MIDES me parece que es importante. Ahora, si nosotros todos los días vamos a un lugar diferente, lo que sucede es que la evidencia real no se da. Y eso no solamente pasa con gente en calle, sino con la realidad delictiva en los barrios. Si nosotros todo el tiempo estamos haciendo una operación diferente y en diferentes lugares, y hoy logramos un resultado acá, apagamos una realidad, pero vamos al otro día a otro lugar o a los 2 días, y es como que nos estamos moviendo. Esa cuestión de la dinámica, sí, tiene que ser traslapado, tiene que haber operaciones dinámicas, pero tienen que haber operaciones que se mantengan en el tiempo en los territorios. La criminología moderna habla de que las conductas diversas, ilícitas, irregulares, contra la convivencia, se repiten en tiempo y espacio, con las mismas personas que lo realizan. Entonces, si eso es evidencia mundial, nosotros vamos a creer que movernos todo el tiempo va a dar una solución. Eso muchas veces se ha dado como una solución. No la trajo, es real. Los datos indican que la situación está estable, pero que la percepción no cambia. Y esto es algo que hay que trabajar. Entonces, necesitamos hacer algo diferente para encontrar resultados diferentes. Eso es una frase ya hecha. Ahora, lo que estamos haciendo ahora es diferente. Es focalizarnos en lugares, que no quiere decir que desatendamos lo demás, para demostrar que podemos cambiar la realidad de esos territorios y qué cantidad de recursos necesitamos para eso, para poder demandar otros, porque los recursos, nosotros generar recursos importantes lleva tiempo y mucho dinero. Desde el comienzo de la entrevista estamos hablando de este tema bien puntual, vinculado a la población en situación de calle, a estos operativos de calle, por ahora desarrollados en algunos barrios de Montevideo.
antes de cerrar este tema, una pregunta para respuesta breve. ¿Está previsto que esto se instrumente en el interior, por ejemplo? Sí, está previsto. Está previsto porque esto es un ejercicio de gimnasia para probar. Porque en el aspecto de la operación que venimos llevando adelante, que es paralela a esta, que tiene también un estudio importante de mucho tiempo, como lo tiene esta, se está haciendo a nivel nacional el tema del control de vehículos, principalmente de motos. Entonces ahora esto es una prueba que desde el punto de vista de la criminología podríamos hablar hasta de que es un experimento aleatorio controlado, porque está buscando generar una evidencia y está siendo evaluado. Esto a veces la sociedad no lo escucha, pero es parte de la actualización del modelo que tiene que tener la Policía Nacional, que tiene que tener el servicio de seguridad que brindamos. No solo por lo que hacemos, sino para cómo lo vamos a explicar, y para que la gente nos entienda de qué está en nuestras manos hacer, y qué más se debería hacer y qué otros recursos deberíamos de demandar. Esto es focalizado ahora en Montevideo, pero entendemos que hay otros departamentos que tienen realidades similares y que tenemos que ponernos en el tiempo muy próximo, a corto plazo, también a trabajar en esos territorios. ¿Y cuáles son esos departamentos? Y eso ya está medido por parte de lo que fue la emergencia, nos dejó esa evidencia. Son Canelones, Maldonado, Salto, Rivera. Pueden sorprender algunos departamentos como Colonia, por ejemplo, que tiene una realidad complicada en algunas de las ciudades pequeñas, pero que tienen muchas personas en calle. Eso de lo que recuerdo así rápidamente. Resalto Colonia porque es un lugar que sorprendió en el aspecto de los datos de la emergencia. Creo que también puede venir de la mano de que ha habido grandes desafíos en torno a las oportunidades laborales también en ese lugar. ¿De qué ciudad de Colonia estás hablando ahí? De varias ciudades, son varias ciudades. Ajá. Pero sí, varias ciudades. Ahora no recuerdo así con detalle y tampoco quiero decir algo incorrecto, pero son varias ciudades que antes de llegar a la capital que tienen ese desafío y que el jefe lo ha marcado. Cambiando de asunto y pasando ahora a lo macro, luego de ese tema muy importante pero puntual, son días de nuevas discusiones, o por lo menos de análisis y de conversación política con respecto a la situación de la criminalidad en general en el país. El lunes pasado, el encargado de la gerencia del área de estadística y criminología aplicada del Ministerio del Interior, que es Diego Sanjurjo, presentó el informe preliminar de las estadísticas criminales de 2025, que establece, lo voy a resumir porque hay muchísimos datos, que en términos generales hubo un descenso general de la cifra de denuncias del 4,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, o sea, de 2024, y que hubo bajas en 13 de los 15 delitos analizados justamente por esa repartición del Ministerio del Interior. ¿Qué sensación te dejó a vos esto que se hizo público, que seguramente por trabajar en la policía vos ya conocías con antelación o tenías proximidad con estos datos? Profesionalmente no me dejo llevar por sensaciones. Estamos analizando los datos, hay que ver variables importantes que marcan tendencias. Estadísticamente descriptivo, digamos. Después hay que analizarlo. Hay una diferencia entre la estadística descriptiva de los datos y el análisis de los datos. ¿Cómo es eso? También. Es decir, la estadística descriptiva es el dato. Ahora, después hay que analizarlo. Por ejemplo, a nivel tomo algunos datos que creo que hay que profundizar el análisis. La violencia intrafamiliar marca un pequeño ascenso en el aspecto del registro de las denuncias, pero marca en los últimos años un gran descenso en las muertes a consecuencia de la violencia doméstica, que son femicidios. Entonces, si estamos hablando que este año pasado hubo 18 femicidios y tenemos que retrotraernos al 2013 para que encontrar ese dato, y que si lo comparamos con el 2022 estamos hablando de 10 femicidios menos, es decir, 28 a 18, hay un gran descenso. Profundizaría el análisis ahí. ¿Por qué te doy este dato? Porque primero es un dato alentador porque marca una perspectiva a nivel de la estadística descriptiva, pero que si se consolida en una tendencia, estaríamos en un buen momento de decir, bueno, esto comienza a disminuir, a ir a rangos muy bajos, que es lo que debemos de perseguir. ¿Por qué? Porque esos 18 ahora lo que deberíamos decir es, ¿dónde se dieron?
¿Cuáles fueron las víctimas? ¿Quiénes eran los victimarios? ¿Qué tipo de edades tenían? ¿Qué tipo de realidad de convivencia tuvieron? ¿Eran pareja, exparejas? ¿Eran padre, madre, hermano? Porque todo eso, es decir, parte de una realidad en el ambiente, en el ámbito doméstico. Eso creo que es importante entenderlo, de que debemos de profundizar para ver qué política, qué acción vamos a realizar para seguir bajando esos hechos. Es decir, esa incidencia que siga disminuyendo. Más allá de que el registro se mantiene estable, y es enorme, ¿cómo nosotros disminuimos? Eso un ejemplo. Si vamos, también es importante, cuando hablamos de eso son números muy grandes. Ahora tenemos que ver que hay hechos que se registran y otros que se constatan. Las muertes se constatan. Todos los demás delitos contra la propiedad se registran. Necesito que alguien venga a decírmelo. La denuncia es eso. La denuncia. Entonces yo hablo de registro y hablo de constatación. La muerte es constatada. Hay una persona que está fallecida y si no la hacen desaparecer de alguna manera, cosa que contrastamos todo el tiempo con los desaparecidos, porque hubo un momento, por ejemplo, estudiando criminología, te encontrás con un hecho cuando los Juegos Olímpicos de Río, Río de Janeiro había logrado bajar los homicidios en gran escala, pero hay una gran criminóloga que hizo un estudio donde aumentaron los desaparecidos y muchos de esos homicidios se dieron en otro lugar. O sea, cuando mirás el más menos, al final existía la misma cantidad de fallecidos. Se ve que hubo una estrategia muy focalizada a generar otro tipo de datos, pero que al final la realidad no cambió y creo que el futuro lo siguió diciendo. Entonces, hay que ser muy específico en cómo vamos a analizar estos datos que entra este proceso, porque lo que nos da AECA es la estadística. Luego hay que comenzar a analizar, a sacar cada indicador y poder encontrar variables que nos permitan seguir incidiendo en la baja. ¿Por qué digo esto? Porque las muertes están a la baja, poco a la baja, pero hay una tendencia de estabilización y de que comience a bajar. Eso tenemos que seguirlo midiendo. Ahora tenemos que profundizar. ¿Dónde se dieron esos homicidios? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Quiénes fueron los victimarios? ¿Cuál fue el medio de traslado por el cual llegaron a ejecutarlo? ¿Fue con arma de fuego? ¿Fue con arma blanca? ¿Fue con agresión? Tenemos que ver, desagregar todas esas variables que a veces no se habla para decir, bueno, acá hay un punto focalizado y ahí actuar. Y ahí actuar, no solamente desde el punto de vista operativo, sino interinstitucional también, porque las violencias son algo que se enquistan en las comunidades, en los territorios. Entonces, trabajemos sobre las violencias, también trabajemos desde el punto de vista punitivo y persecutorio penal, porque hay que aclararlo, cosa que ha ido mejorando también. No en un rango tan alto, pero comienzan a haber indicios de estabilización, baja, mejora de esclarecimiento. Bien. ¿Estamos en el camino correcto? Sí, claro que estamos en el camino correcto. Tenemos que seguir intensificando ahí, trabajando ahí. Otra cosa, sobre esto de las estadísticas descriptivas y los indicadores que encontramos. Hay sí registros que son mucho más reales en base al delito contra la propiedad. El hurto de vehículo. El hurto de vehículo se denuncia casi al 100%, está comprobado. ¿Por qué? Porque quiero hacerme del bien, porque la mayoría de las personas tienen asegurado su vehículo. No hay una cifra negra sobre eso, o casi no la hay. El indicador da sobre a la baja, y bastante a la baja comparado al 2022-23 que estuvo un poco trancado. Es más, hay un año, específicamente en el 2023, si no recuerdo mal, que ese indicador da la alza y todo lo demás da la baja. Habría que haber analizado eso, qué es lo que estaba ocurriendo, porque eso debería contrastarse con otros tipos de indicadores que marcan. Ahora, otro indicador importante, tenemos un hurto de vehículo a la baja, por ende nos da a entender de que hay una incidencia delictiva a la baja en el nivel de registro y general. Recojo otra cosa, cuando miramos la incidencia general, además de esos 15 tipologías, tenemos una incidencia que tiene a la baja la cantidad de denuncias en casi un 5%. Eso no se da desde hace 30 años, fuera de la pandemia no se daba. Tenemos una incidencia general a la baja. ¿Qué debemos hacer? Seguir analizando y profundizando el análisis si eso es real, a nivel de tanta baja, que eso la baja la da la estafa. El delito de estafa, en la denuncia del delito de estafa, bajó muchísimo el año pasado. Y te puedo decir que este año viene con guarismo mucho más grande el último mes. El último mes, sí, está rondando con nuestro registro una baja de 80% en enero. ¿Y no podrá pesar en eso, ya que pones el caso de las estafas, que
en el marco del crecimiento de los ciberdelitos, es un fenómeno delictivo muy potente en este tiempo, del que se habla mucho más que hace una década o capaz que hace 5 o 6 años antes de la pandemia. ¿No podrá pesar en eso, por poner arriba de la mesa una hipótesis pesimista, la existencia de desaliento en algún sector de la población con respecto a la efectividad de denunciar? Siempre hay que ser pesimista en el análisis, porque si no vamos a creer que estamos bien. Y cuando estamos bien, simplemente estamos aceptable para nosotros, porque la comunidad necesita más. Nosotros necesitamos más, somos parte de esa comunidad. Nuestras familias necesitan más. ¿Qué más? Más trabajo, mejores resultados. Ahora, a nivel de lo que se dice estafa, parece que todo fuera ciberdelito. No todo es ciberdelito. Hay una gran cantidad que son cuentos del tío, por teléfono logran a la persona convencerla de que dé algo, entregue algo, saque un préstamo. Cuando se hacen esas apreciaciones, que son aceptables y obviamente hay que tomarlas en cuenta, es como entender de que la comunidad pareciera que no sé qué hacer reflexiones de una manera muy, muy pasivas. Yo no creo que nuestra comunidad haga reflexiones pasivas porque se representa de todo punto de vista. Cada día en los medios se reclama porque cree en la institucionalidad. Nuestro país cree en la institucionalidad, nuestra comunidad cree en la institucionalidad, por eso somos una de las democracias más fuertes que hay en el mundo entero y principalmente en América Latina, donde muchas de ellas son débiles. Yo seguiría analizando y profundizando, pero lo absoluto es de que en esa incidencia delictiva, en esa tipología que se denuncia, hay una gran baja y que se está acentuando ahora este año. Ahora, lo que yo miraría, porque tengo que resaltar el trabajo de lo que ha hecho la Policía Nacional, todo el trabajo con el Ministerio Interior, con otras instituciones, con la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, hemos salido con campañas a hablar con la comunidad, a trabajar con el público que se le da más esto. Hicimos un análisis a nivel país de dónde se estaba concentrando. Por ejemplo, en el año 2024 había una concentración en 33 de estafas, porque es una población muy longeva. Ahí la Policía Comunitaria trabajó muchísimo, dando charlas, yendo a los residenciales, trabajando en diferentes ámbitos comunitarios para poder fortalecer a la víctima, porque acá hay una cuestión desde lo criminológico, que es, el delito se compone como de tiene 3 componentes: la víctima, el victimario y un lugar. Más de una víctima, obviamente, que esté vulnerable, un victimario motivado y un lugar apropiado. Acá el lugar se mueve, es espacial, hace el desafío. Entonces, ¿cómo yo puedo actuar? Para prevenir hay que trabajar sobre esas 3 variables del delito. Bueno, o pongo más policía para poder disuadir al criminal, o fortalezco a la víctima, o trabajo sobre el espacio, que no sé, pongo luz, cámara. Eso es prevención situacional del delito. No se habla de estas cosas. Tenemos un desafío en que explicarle a la comunidad qué es lo que pasa con el delito. Son personas que tienen una conducta ilícita, ilegal. El delito no es un virus. Son personas, tienen patrones serios, hay que estudiarlo y analizarlo. Ahora, cuando vamos al análisis, que fue lo que hicimos con la estafa, llegamos a indicadores sumamente interesantes y ahí actuamos. ¿Logró un resultado? Creo que sí. No podemos desmerecer el trabajo de la Policía Nacional como una cuestión parece que casuística, que la gente deja de denunciar. No tenemos esos datos, no podemos afirmar. Lo que podemos afirmar es todo lo que hemos hecho. Analizamos mucho y fuimos a la población objetiva, que vuelvo, a fortalecer a la víctima, no teníamos otra. La situación se daba en un espacio virtual. No podíamos ir a poner una cámara ni poner luz. Teníamos que necesitar educar a las personas. Y sí, eso creo que es lo que está ocurriendo. Es otra dimensión, claramente. Para cerrar la entrevista, quiero ahora sí hacerte un par de preguntas para respuesta lo más sintética que podamos con respecto a la situación de los homicidios, que según este informe preliminar de los delitos cometidos en 2025, bajaron un 3,4% en relación al año 2024. Hubo 382 en 2024 y 369 según las cifras preliminares de 2025. La tasa sigue siendo muy alta, 10,3 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Qué hay que hacer para que este número siga a la baja? ¿Por dónde pasan las estrategias fundamentales? Cuando, por ejemplo, se habla mucho de la presentación pública próxima, prevista para el 1 de marzo, de un Plan Nacional de Seguridad Pública que supongo que tiene como uno de los objetivos centrales bajar la cantidad de homicidios. Vuelvo a lo que te decía antes.
hay que analizar la conducta delictiva de esos hechos violentos. Quiénes son las personas que lo cometen, quiénes son las víctimas, dónde se ejecutan y cuál es el medio de ejecución. Entonces, todo eso lo que nos está llevando es que necesitamos regular la venta de munición, la venta de insumos para la recarga de munición, como dígase pólvora, fulminantes, vainas, puntas, además de que acceden a armas, que no son tantas. Hay veces se habla, hay muchas armas, no, lo que hay es mucha munición, porque el arma es como un termo. Si no le ponemos agua no tomamos mate. Entonces, si se queda sin nada, yo estuve en misiones de Naciones Unidas donde el desarme implicaba que la gente venía y entregaba las AK-47. ¿Por qué? Porque no servían para nada, porque ya no había munición. Hacían artesanías. Entonces, acá lo que hay es trabajar sobre los indicadores que podrían llevarnos a que baje esa violencia letal. El tema de las motos. Ejecutan los homicidios, muchos de ellos moviéndose en motos. Hay algunas cifras al respecto, ¿no? De porcentaje de incidencia. Y en aumento. Entonces, si se robó el 25 con el 24, perdón, porque el 25 todavía eso es el análisis. Tenemos que analizar. Tenemos una estadística descriptiva de de qué cantidad de homicidio. Ahora tenemos que profundizar en cómo fue la modalidad, en qué se movieron, cómo lo ejecutaron. En el 24 quedaba esa cifra. 25% de los homicidios que se podía demostrar. Porque hay veces que solo encontramos el cuerpo, no sabemos en qué llegaron a ejecutarlo de alguna manera. Ahora, cuando íbamos a la zona metropolitana, eso aumentaba. Eso a nivel nacional, porque tenemos que ver que nuestro país es muy heterogéneo y muy metropolitano. Entonces, cuando miramos la estadística a nivel de sociedad general, pero lo bajamos a la capital o a la zona metropolitana, el indicador da otra cosa. Por eso hay que analizarlo. Ahora, estás diciendo eso sobre el cierre, perdona que corte, pero porque hay temas interesantes que quedan de lado. A veces los grandes o los promedios o las cifras nacionales esconden particularidades locales, ¿no? En un contexto de cierta caída en la cantidad de homicidios, hay algunos departamentos que no son los que históricamente, capaz que por error se asociaba a los mayores niveles de violencia, que muestran un recorrido contrario. Uno de los que se me ocurre, según la estadística ahora sí preliminar de 2025, es Durazno. ¿Sí? ¿Qué ustedes entienden que ha pasado ahí? Ahí, del punto de vista del análisis de lo que podemos recoger en los últimos años, cuando vemos las víctimas y los victimarios que se han logrado imputar, estamos hablando de un corrimiento de personas que se movieron de la zona metropolitana a una zona periférica de la ciudad, de la capital de Durazno, que está muy focalizada, que estamos ahora llevando refuerzos de la Guardia Republicana, que tenemos que actuar sobre ese territorio. También tal vez hayan otras acciones estatales que están planificándose y que creo que serán comunicadas en esta semana. No puedo decir mucho más de eso. ¿En materia de seguridad o con otros instituciones? A nivel general. Lo que tenemos que entender es que algo ocurrió en ese territorio para que estuviera tan fértil, para que fuera tan apropiado, para que se diera esa conducta delictiva y de esa manera tan violenta. Algo está ocurriendo en ese territorio. No es azaroso. Algo pasó en estos últimos años que llevó a que eso ocurriera. Tenemos lo que te decía, ver todos los indicadores para poder trabajar sobre cómo impedir que eso se repita, se facilite de alguna manera. Pero para eso necesitamos encontrar las variables en las cuales actuar, porque ya encontramos patrones y series de actuación. Encontramos un patrón grande que provienen, no son oriundos de Durazno, lo dice el intendente prácticamente. El otro día estuve ahí en Arriba Gente, antes estuvo el intendente de Durazno y lo decía él. Es gente que vino de otro territorio. Bueno, ahí tenemos otros desafíos, que es como la gente se mueve en el país y tener algunas variables en las cuales estemos monitoreando para poder anticiparnos a esa realidad. Y más allá del caso de Durazno, y ahora sí para cerrar, hace un tiempo se generó una discusión con respecto a cuánto efectivamente incide el crimen organizado, particularmente el vinculado al narcotráfico, en la cantidad de homicidios. Hay gente que tiende a pensar que mucho. Hay algunas personas, inclusive con formación académica, vinculadas al Ministerio del Interior, que relativizan ese peso, que dicen, bueno, pero no tanto como se dice. ¿Cuál es la incidencia que desde tu función de policía entendés que tiene ese fenómeno? El crimen organizado es un negocio.
y como todo negocio tiene grandes plataformas, voy a tomar un ejemplo, supermercadistas, y tiene también kioscos en los barrios. Entonces, todo es el crimen organizado. Hablar de que incide, que no incide, es una cadena, porque si hay estupefaciente, provino de una estructura más robusta de crimen organizado, es decir, hay un proveedor de estupefaciente. Ahora, si eso llegó a los barrios, todo es crimen organizado, porque al final es lo que recibe el dinero. Entonces, cuando separamos esto, ¿de qué hablamos? ¿Crimen organizado sí, crimen organizado no? Parece que hay algo que no está conectado a eso. El crimen organizado es un negocio mundial, y que hace funcionar el delito, las violencias, la criminalidad, muchas veces la marginalidad también. Lo he dicho y lo voy a seguir insistiendo. ¿Esto es azaroso o es parte de una planificación del crimen organizado? Porque nos tiene con una demanda de recursos importante en esos territorios más vulnerados, donde se comercializa. ¿Es la principal causa de las muertes violentas en el país, el crimen organizado? La principal causa de las muertes violentas es la conducta violenta. Ahora, que todo es parte de un negocio de crimen organizado que conlleva a que se desarrollaron conductas violentas en los jóvenes, principalmente varones, es así. Ahora, si eso fue la estrategia del crimen organizado, es lo que tenemos que seguir investigando. Ahora, decir que la Boca, que vende, no sé, un porcentaje menor de estupefaciente, no es parte de una cadena de crimen organizado, es como decir, no, entonces el crimen organizado no se dedica a esto. No, se dedica sí, porque de eso recibe dineros. Es toda una cadena de crimen organizado. Cuando hablamos del narcotráfico, el narcotráfico es una variable del crimen organizado. Todo es crimen organizado, muy organizado, y que muchas veces está más cerca de lo que nosotros podemos pensar, pero se viste bien. Alfredo Clavijo, subdirector de la Policía Nacional, muchas gracias por la visita al primer programa del año 2026 de La Mañana de la Diaria. No, gracias a ustedes por comunicar cosas que a veces no se comunican, no hay tiempo, esto del tiempo. Me dejaste explicar bastante, te agradezco, aunque no lo suficiente. Pero bueno, un buen año para ustedes, para toda la sociedad en su conjunto, que tengan un gran año. Y lo que podemos dar como mensaje es que nos tiene trabajando intensamente todos los días porque queremos generar un mejor servicio para la comunidad, mejores resultados, pues somos parte de esta comunidad, somos parte de este país. Lo queremos de una manera pasional. Creo que lo he querido demostrar, de que pasionalmente y con gran compromiso estamos dejándolo todo para que esta realidad, desde nuestro lugar, le aportemos a la mejor. Pero entendemos que hay otros que también deben aportar. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.